Dios, doctor. Bueno, podemos empezar. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. En la mañana de hoy vamos a hacer una revisión sobre macroaneurisma retinal. Mi nombre es Alejandro Rosales Cano, soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces, desde más o menos 1800 se hicieron las descripciones iniciales como de los cambios vasculares que se atribuyen hoy en día a lo que corresponde con el macroaneurisma arterial retinal. Sin embargo, ya fue hasta 1973 cuando el doctor Donald Robertson ya logró describir como más detalladamente todos estos hallazgos que hacían parte de esa entidad clínica y ya acuñó el término de macroaneurisma retinal. Entonces, como tal, un macroaneurisma es una ectasia focal que es adquirida, no es primaria, en los tres primeros órdenes de las arterias retinales, es decir, en las primeras tres bifurcaciones que pueden tener las arterias. Y estos pues van a caracterizarse precisamente por esa vaginación de la pared que previamente ha estado alterada por algunos fenómenos patológicos, como pues es el caso de la arteriosclerosis y de los pacientes que tienen retinopatía hipertensiva. Y digamos en la medida en que sigue avanzando se va perdiendo espesor total en esa pared y finalmente pues se genera esa dilatación pues, enorme. En general, el tamaño que pueden alcanzar esos macroaneurismas está entre los 100 y las 200 micras y tenemos que tener en cuenta que hasta en el 90% de los casos vamos a presentarlos, a encontrarlos de forma monocular. Desde el punto de vista estructural, podríamos ver dos tipos, los aneurismas saculares que como vemos tienen una disposición globular o redondeada, o los aneurismas fusiformes que como vemos aquí tienen una disposición ya mucho más alargada o descrita como una disposición en uso. Sin embargo, la distinción que vamos a hacer en cuanto a las alteraciones que podría ocasionar un macroaneurisma arterial los podríamos dividir en macroaneurismas hemorrágicos que causan sangrados y aquí es muy importante tener en cuenta que el macroaneurisma tiene el potencial de crecer tanto que puede atravesar las diferentes capas de la retina y por esa razón podríamos encontrar ese sangrado en diferentes niveles. Y por otra parte tendríamos los macroaneurismas exudativos que como su nombre indica se relacionan es con la exudación lipídica, pues también relacionado con todos esos fenómenos vasculopáticos. Y ya desde la parte de la distribución topográfica, vemos que esos macroaneurismas van como les mencionaba ahorita, están en las primeras tres bifurcaciones, pero especialmente van a estar ubicados en primer lugar, pues en la arcada superotemporal y en casi que en la misma proporción en la arcada inferotemporal, más o menos en la segunda bifurcación. Pero igual ahorita vamos a ver también un poco ciertos elementos que se han descrito pues, más adelante. Pasando a la epidemiología, hay que tener en cuenta que el macroaneurisma realmente no tiene una prevalencia conocida en el mundo, ya que, digamos, tiene cierta variabilidad clínica que hace que se considere incluso un síndrome de mascarada y hasta el 75% de los casos que se presentan inicialmente van a tener un diagnóstico erróneo, donde más o menos cuando uno se enfrenta por primera vez a algún tipo de complicación o algún tipo de elemento relacionado con un macroaneurisma, lo va a considerar una opción inicial de diagnóstico solamente el 28% de los casos. A pesar de eso, se sabe que el macroaneurisma tiene como ciertas condiciones donde se presenta con mayor frecuencia. Una de ellas es el sexo femenino, donde lo que se atribuye son las diferencias hormonales que favorecen el desarrollo de estas ectasias vasculares. Otro es la edad. Generalmente esta es una condición que se presenta en adultos mayores y pues como casi como una norma se presenta en personas mayores de 60 años. Y en tercer lugar, pues vamos a tener uno de los principales factores de riesgo, que es la hipertensión arterial, donde hasta el 75% de las personas hipertensas podrían presentar un macroaneurisma arterial. Y eso también va a depender un poco del tipo de macroaneurisma que nos enfrentamos. Los hemorrágicos normalmente se relacionan con tensiones arteriales mucho más altas y los exudativos con tensiones arteriales más bajas. A pesar de que la prevalencia pues, no es como tan conocida, se han dado como ciertos reportes en el mundo, especialmente en países asiáticos. En el caso de China, se estima que hasta uno de cada 4.500 personas por encima de los 40 años podrían presentarlo en el norte de este país. Y en la India se ha estimado que hasta uno por cada 1.500 mayores de 30 años, que de hecho es llamativo porque es una población mucho más joven,
pero pues que hacía claridad en que eran población rural dispersa, podrían presentar esta alteración. Ya pasando a revisar un poco los factores de riesgo, como les mencionaba, la hipertensión arterial va a jugar un papel muy importante. Digamos, en la medida en que la presión arterial permanece persistentemente elevada, pues sabemos que se dan unos cambios a nivel de la vasculatura retinal, y en la medida en que se instaura una retinopatía hipertensiva, digamos, en la fase donde esa retinopatía hipertensiva, donde suele darse esta ectasia vascular, va a ser en la fase esclerótica. Entonces lo que vamos a encontrar es que en esa fase esclerótica hay un engrosamiento de la túnica íntima, de la membrana íntima. Posteriormente hay una hiperplasia en la pared media y finalmente hay una degeneración hialina, lo que digamos altera o es consecuencia, perdón, de la alteración del endotelio. Y esto va a conducir a que los vasos van a entrar en contacto, digamos aquí es característico esos cruces arteriovenosos patológicos. Entonces, en la medida en que esos vasos entran en contacto y no tienen un soporte adecuado por una túnica adventicia, aquí pues hay una facilidad para que se formen émbolos consecuencia de los cambios ateroscleróticos, y esos émbolos pues finalmente inducen pues un proceso inflamatorio, y eso hace que haya un reemplazo progresivo del músculo liso de la pared arterial por colágeno, y esto hace que el vaso vaya perdiendo elasticidad. Entonces aquí, en resumen, lo que vemos aquí abajito sería que en la medida en que la presión arterial mantiene elevada, hay mayor rigidez, esto me ocasiona la dilatación de la pared normal, aumenta la tensión transmural y la amplitud de las pulsaciones, y finalmente eso hace que se forme lactasia, que se favorezca la hemorragia. Hay unos elementos importantes, entonces en la medida en que se forma el aneurisma, pues vamos a ver que hay un agrandamiento progresivo, se tiende a trombosarse, finalmente se fibrosa y ya con eso involuciona. Y eso es clave porque, digamos, esto es como la historia natural o el proceso dinámico que sigue un macroaneurisma, donde en la mayoría o técnicamente en todos los casos, el elemento final que vamos a encontrar es que ese macroaneurisma va a involucionar. Y algo también muy importante tener en cuenta es que precisamente por toda esa alteración que hay en la fisiología de los vasos, puede haber o no, necesariamente en todos los casos, alguna alteración de la barrera hematoocular relacionada con el microorganismo. Entonces, pasando ya a las manifestaciones que vamos a encontrar o los hallazgos que vamos a encontrar al fondo de ojo, hay que saber, hay que tener en cuenta que normalmente los vasos donde sucede estas ectasias pues van a ser vasos de alto flujo, y esto hace que cuando un macroaneurisma se rompe, esto suceda bajo una presión bastante alta, y eso, en la medida en que esos macroaneurismas también son grandes y, como les mencionaba, pueden atravesar las diferentes capas, hace que la sangre pueda distribuirse entre prácticamente el espesor completo de la retina. Entonces, como vemos aquí en la parte de abajo, en estos cuadritos, podríamos encontrar en un macroaneurisma retinal roto hasta el 44% relación con hemorragias preretinales, en el 37% hemorragia submembranal limitante interna, en el 39% una hemorragia intrarretinal, en el 62% hemorragias subretinales y en un 16% hemorragias vítreas. Y pues también hay que tener en cuenta que podemos encontrar una hemorragia multinivel que corresponde con al menos dos de estas localizaciones que veamos simultáneamente. Lo que estamos viendo aquí en estas imágenes entonces es precisamente como la evolución que puede tener un macroaneurisma. Aquí lo que estaríamos viendo sería una hemorragia preretinal grande que incluso no me permite visualizar la mácula a través de la sangre. Y posteriormente, este paciente que estamos viendo este ejemplo, se le realizó una vitrectomía posterior y se hizo el drenaje de ese sangrado. Y lo que vemos aquí ya es como tal la dilatación pues, por el macroaneurisma, que permanece con algún sangrado escaso, subretinal, perdón, e intrarretinal. Y finalmente, pues vemos aquí que ya está totalmente esclerosado pues resuelto el macroaneurisma. Podemos encontrar otros hallazgos, digamos en este caso también estaríamos hablando de una hemorragia subretinal. Sin embargo, en la medida en que puede hacerse crónico, esa sangre puede verse como una placa amarillenta, que es lo que estamos viendo aquí, y esto es por el proceso de deshemoglobinización. Y por último, es muy característico, no es patognomónico exclusivo de esta condición, pero se podría presentar, y es la presencia de los exudados circiformes, circinados, perdón.
donde pues lo que vemos es que alrededor de la ectasia vascular pues vamos a ver la exudación, característicamente con un patrón como circular, que incluso podría extenderse en la medida en que haya algún proceso inflamatorio importante hasta la mácula. Entonces hay que tener en cuenta pues en el momento que encontremos ese tipo de hallazgos en el polo posterior y en las arcadas vasculares donde se originaría el macroaneurisma. Aquí sencillamente es como una tabla que encontré en un metaanálisis de los pocos que existen y que vamos a hablar más detalladamente más adelante. Pero lo que quería aquí como mostrarles es que, pues, recopilando una serie de estudios que hay sobre macroaneurisma arterial, pues vemos que consistentemente hasta el 91% de los casos se presentan por encima de los 60 años y el sexo femenino tiene hasta el 73% de todos esos casos con igual pues, relación con la hipertensión arterial. Y aquí pues vemos en la distribución que hay en cuanto a la localización de los macroaneurismas, hasta el 54% van a ser superotemporales y pues en segundo lugar estarían los infratemporales. Y finalmente, pues vemos también la distribución que les mostraba ahorita, donde están los tipos de compromiso en cuanto a las capas de la retina, donde podríamos ver los sangrados relacionados con esos macroaneurismas retinales. Y pues digamos, frente a esto lo que se ha encontrado es que necesariamente no todos los macroaneurismas van a ocasionar síntomas. Eso depende mucho de la localización tanto de la exudación o de la hemorragia, pero pues en total, sobre este estudio que les voy a hablar ahorita más adelante, el 66% fueron sintomáticos y fueron pues, principalmente hemorrágicos y en segundo lugar pues el 31% fueron exudativos. Entonces, ya sabiendo esto, hay que tener en cuenta que un macroaneurisma arterial puede confundirse fácilmente con otras condiciones que podrían darnos hallazgos similares. En el caso de las hemorragias submaculares, aquí hay que tener precaución de no confundirnos de pronto con una degeneración macular relacionada a la edad que se haya complicado pues, con una formación de membrana neovascular coroidea. Y frente a eso, pues es muy importante hacer la evaluación del ojo contralateral donde, pues digamos, si bien no necesariamente encontremos la membrana de ambos ojos, sí podríamos encontrar cambios degenerativos similares o en algún grado de asimetría que nos orienten hacia el diagnóstico de la degeneración macular. Por otra parte, cuando nos enfrentamos a hemorragias subretinales y en la medida en que estas sean extensas y permanezcan planas, nosotros podríamos confundirnos con la presencia de un melanoma coroideo o pues alguna de estas lesiones melanocíticas. Y aquí pues es muy importante hacer la caracterización mediante el apoyo con las imágenes diagnósticas, como puede ser el uso de una ecografía para medición del espesor. Igual pues sabemos que hay unas normas mnemotécnicas, pero pues en la medida en que no sepamos diferenciar si estamos frente a un sangrado o si es netamente frente a una lesión melanocítica, pues es válido hacer la angiografía fluorescénica, incluso una resonancia magnética de órbitas. En el caso de la hemorragia preretinal, vamos a encontrar también varias condiciones que podrían simularnos estos hallazgos. En el caso pues, de pacientes donde tengamos el antecedente de alguna maniobra de valsalva, levantar algún elemento pesado y que además encontremos en el fondo de ojo pues, la presencia de estas hemorragias preretinales características con su nivel pues, dado por la gravedad del paciente sentado y pues que tenga proximidad con la mácula, podríamos pensar en estas retinopatías por Valsalva. En el caso de pacientes donde se relacione con mioesopsias nuevas, fotopsias y encontramos un desprendimiento vítreo posterior, podríamos considerar la opción de un desprendimiento vítreo hemorrágico. Y finalmente, y no menos importante, porque es una condición que debemos igual estar como muy alertas en los pacientes con antecedente de diabetes mellitus, pues es la presencia de neovasos que encontramos en la extensión de los cuadrantes de la retina, la presencia de hemorragias intrarretinales y que adicionalmente también podríamos encontrar pues las hemorragias tanto preretinales o intrarretinales que nos orienten hacia el diagnóstico de una retinopatía diabética proliferativa, donde pues adicionalmente debemos encontrar que va a ser hallazgos bilaterales, no necesariamente simétricos, pero sí en ambos ojos. En el caso de la hemorragia vítrea, aquí nuevamente juega la importancia el desprendimiento del vítreo posterior que sea hemorrágico, agudo, y también la retinopatía diabética proliferativa. Y otro de los elementos importantes que además podría o sea, añadirse como complicación de un macroaneurisma retinal
es la oclusión de vena central de la retina y siempre, como en resumen, para que tengamos en cuenta frente a estas condiciones, es muy importante la valoración del ojo contralateral. Tenemos adicionalmente los diagnósticos diferenciales de la exudación. En general, estas condiciones van a ser más que todo, pues vamos a tener como dentro del diferencial enfermedades como la enfermedad de Coats, que característicamente afecta a hombres jóvenes, especialmente en la primera década de la vida, y pues lo que vamos a ver, pues van a ser esas dilataciones aneurismáticas, solo que en esta enfermedad no compromete exclusivamente las arcadas arteriales, sino que también puede comprometer tanto la vasculatura capilar como la vasculatura venosa. Tenemos también los aneurismas miliares de Leber. Pues digamos, se trata de una telangiectasia retinal primaria que habitualmente va a ser unilateral, también tiene predilección por el sexo masculino, a diferencia pues del macroaneurisma retinal, y también es de personas jóvenes habitualmente. Aquí la diferencia es que, digamos, estas alteraciones tanto vasculares como en la exudación relacionada van a estar ubicadas principalmente en la retina periférica, al contrario del macroneurisma que, como les mencionaba, va a estar en las primeras bifurcaciones que tienen las arterias retinales. Y por último tenemos la angiomatosis retinal, donde lo que vamos a ver van a ser hemangiomas capilares, que van a tener pues unos vasos que pueden ser tortuosos, pero aquí lo importante es que esta angiomatosis va a tender a progresar desde las capas más internas en dirección como hacia las capas más externas o profundas e incluso comprometer la coroides. Entonces aquí pues es también importante hacer como esa distinción y también con el estudio imaginológico. Entonces, encaminado a ello, vamos a alinear o a enfocar el diagnóstico de esta condición mediante ciertos soportes con ayudas diagnósticas. En este caso, pues la angiografía fluorescénica es un elemento que nos va a brindar gran información, ya que aparte nos permite caracterizar en gran medida la arquitectura o la estructura que tienen estos macroaneurismas. En general, en el caso de los macroaneurismas fusiformes, estos van a presentar un llenado rápido en la fase arterial temprana. Los macroneurismas saculares, digamos, normalmente tienen un llenado temprano mínimo, pero hacia la fase media tardía tienden a tener un llenado completo, pero hay algo característico y es que el llenado podría ser segmentario y esto depende en gran medida de que se formen trombos al interior de esos macroneurismas saculares. Y ya finalmente en los macroneurismas sellados vamos a ver que no hay fuga o pues en ningún momento pues, de la transición geográfica. Entonces lo que estamos viendo aquí en esta primera imagen es precisamente uno de esos macroaneurismas saculares, donde se ve pues, la disposición así redondeada en esta arcada arterial superotemporal. Posteriormente vemos que hay una hiperfluorescencia mucho más marcada y algún grado de fuga en esas fases tempranas a medias y esta es posterior al tratamiento que se le realizó al paciente. Ahorita vamos a hablar sobre las consideraciones terapéuticas, pero vemos que ya no hay ningún grado de fuga y de hecho no hay hiperfluorescencia, pero es importante también resaltar que sí hay como un acodamiento vascular aquí, que es característico pues también en la retinopatía hipertensiva y que digamos en la medida en que se involucionan esos macroaneurismas podemos permanecer con esos hallazgos. Aquí, muy importante resaltar en la geografía fluorescénica cuando tenemos hemorragias, ciertos tipos de hemorragias, especialmente las perretinales, estos son elementos que nos pueden bloquear o generar un defecto en ventana y es como uno de los problemas que puede tener esta prueba. Y aquí en la imagen de abajo, pues estamos viendo nuevamente un macroaneurisma. Aquí lo que estaríamos viendo en la flecha amarilla, pues es precisamente la ectasia vascular, pero vemos que aparte hay una hiperfluorescencia del vaso hay pues, áreas de fuga y también vemos que acá en la parte de abajo también hay como focos de no vascularización. Este es un caso de un paciente que aparte del macroaneurisma tuvo la complicación de una oclusión de vena de rama venosa. Entonces, en la medida en que la angiografía fluorescénica tiene la dificultad del defecto en ventana, en la medida en que hayan hemorragias que no puedan obstruir la visualización, como veríamos aquí en estas primeras dos imágenes, donde tenemos pues como tal la foto libre de rojo y posteriormente el primer trazado angiográfico, vemos que no es posible identificar el macroaneurisma. Sin embargo, pues una de las medidas o pruebas que nos podrían ayudar a minimizar esta dificultad es la angiografía con verde indocianina, donde lo que vemos es que en el caso de esos macroaneurismas se presentan como estos puntos o áreas focales hiperfluorescentes que incluso se pueden ver a través de la hemorragia.
pero pues desafortunadamente no contamos con angiografía con vernier-oceanina, pero pues hay que tenerlo en cuenta en la medida en que pueda ser más adelante alguna ayuda diagnóstica disponible. Continuamos con el uso de la tomografía de coherencia óptica. Esta nos permite tanto establecer como tal el estudio del macroneurisma como su seguimiento en el caso pues de aquellos que se podrían complicar con edema macular. Y en el caso pues también donde haya fluido subretinal, sea sangre o sea exudación, pues también nos permite como hacer un seguimiento. Entonces, característicamente lo que vamos a ver es que en la OCT se puede encontrar una expansión que sea así, de esas características oculares, que compromete especialmente pues, las capas internas de la retina, donde pues característicamente se da esa elevación tanto de la membrana limitante interna como de la capa de células ganglionares. Y adicionalmente es muy característico este hallazgo donde se ve como una especie de efecto de sombra sobre las capas externas. Ya aquí en las imágenes de la derecha lo que estamos viendo es pues una sección que compromete incluso la área macular y se extiende hasta la región donde está la macroaneurisma en la arcada temporal superior. Y pues vemos que hay una extensa área de fluido subretinal, pues que corresponde con, aquí en este caso con edema, y que incluso pues vemos acá ya también estos hallazgos compatibles con la formación del macroaneurisma, esa formación sacular sobre la capa interna, las capas internas de la retina. Pero entonces, en la medida en que se han descrito estos hallazgos, también se ha planteado de pronto la utilidad de la OCT para proporcionar algún grado de seguimiento o predicción en algunos pacientes que son sometidos a fotocoagulación láser. Es por eso que en un estudio que hizo Lee y colaboradores, se planteó como el seguimiento imaginológico de los pacientes sometidos a esa terapia. Entonces, lo que se encontró es que en la medida en que se aplica la fotocoagulación láser, los macroneurismas presentan un llenado del lumen con un trombo y posteriormente se obstruyen pues, por completo. Entonces, lo que se hizo en el estudio pues, realmente es que se tomó una OCT previo al tratamiento y luego se tomó una hora posterior al mismo y ya luego se hizo también como el seguimiento hasta las 6 semanas. Y en general, en la medida en que se haya pues, una obstrucción de esos o un cierre de esos macroneurismas, pues hay un buen pronóstico. Pero adicionalmente, pues algo que describía Lee en su estudio es que en la medida en que haya persistencia de líquido subretinal posterior al tratamiento y que logre determinar una presencia de un flujo pues, aneurismático que sería pues, el origen de esa persistencia del fluido, hablaríamos de un tratamiento incompleto y podría relacionarse con un peor pronóstico. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la imagen E sería el primer caso donde vemos pues que está aquí lactasia, pues el aneurisma en la arcada inferior y pues aparte de un área de exudación importante alrededor de ese macroaneurisma. Pero lo que vemos aquí en la OCT es precisamente esa dilatación focal acompañada por una extensa área de líquido subretinal. Esta sería la imagen previa al tratamiento, esta sería una hora posterior y vemos que en la medida en que se sigue haciendo el seguimiento, a las 3 y a las 6 semanas, esa dilatación se va haciendo cada vez menor hasta desaparecer casi por completo, al igual que el líquido subretinal que se va haciendo con el paso del tiempo. Y ya acá tenemos el caso 2 donde aquí estaría ubicado el macroaneurisma, y pues vemos la misma tendencia que digamos aquí sí se vería representada como con un área ya de fibrosis donde se da la cicatrización y que en el fondo de ojo es bastante evidente en ambos casos. Ya entonces pasamos a hablar sobre el tratamiento, eh, digamos retomando un poco lo que mencionaba al principio de la historia natural que tiene un macroaneurisma, hay que tener en cuenta que el desenlace final de este va a ser la involución, pero hay que tener en consideración ciertos elementos como es en qué grado podría estar amenazando la visión central del paciente, específicamente, pues todo lo que pueda comprometer la fobia. Y en la medida en que yo encuentre que un macroneurisma no me está ocasionando ningún problema para eso, yo podría plantearme seguir únicamente clínicamente al paciente, pero debe ser un seguimiento bastante cercano. Entonces, en la medida en que hayan pacientes que no tengan absolutamente ningún síntoma, que yo no documente ninguna hemorragia ni exudación, lo ideal sería verlo un mes después de yo detectar el macroneurisma y si todo permanece bien, podría ser el seguimiento mensual o trimensual.
Y ya pacientes que tengan algún grado de disminución de la agudeza visual, que pudiera relacionarse con hemorragias, pero que asimismo no me estén comprometiendo directamente la visión central o la fobia puntualmente, yo podría plantearme el seguimiento trimestral. Ya pasamos a las medidas que vamos a realizar diferentes a la observación. Una de ellas es el tratamiento con antiangiogénicos. Aquí también es muy importante pues, resaltar que no existe una guía o un estudio grande donde se dé como la parada exacta de qué es lo que se debe hacer frente a un macroaneurisma. Realmente la mayoría de estudios han estado fundamentados, como vamos a ver ahorita, en series de casos, en estudios pues, prospectivos muy pequeños. Pero en general lo que se ha propuesto para el tratamiento con antiangiogénicos y lo que más pues igual se ha estudiado aquí es el bevacizumab intravítrea, es un esquema de 3 inyecciones mensuales y pues digamos 6 semanas, incluso después de la segunda inyección se encontraba un cierre hasta el 94% de esos macroaneurismas. Y ya en el caso de aquellos que se relacionan con el macular, se ha encontrado que hasta el 100% han presentado una resolución completa luego de las 4 semanas de la inyección inicial. Pero entonces hay que saber esa información de dónde sale. Incluso en la literatura pues, que se ha aportado, referenciada por la Academia Americana, pues digamos, traje como dos estudios para mirarlos brevemente. Este primero se llama bevacizumab intravítrea para complicaciones maculares de un macroaneurisma retinal arterial, donde pues lo que se hizo, este fue precisamente el estudio multicéntrico prospectivo que ellos mencionan, donde se reclutaron únicamente 37 pacientes que tuvieran complicaciones foveales relacionadas con el aneurisma. Y a esos pacientes pues se les aplicó un esquema de bevacizumab y se hizo un seguimiento a la semana 2, a la semana 6 y a la semana 12. Entonces aquí importante a resaltar es, se hace el seguimiento en estos periodos, tanto con parámetros de mejora agudeza visual corregida en la escala logarítmica, y también se hace pues como un seguimiento en términos de grosor central de la retina. Vemos que tanto en el tipo hemorrágico como en el tipo exudativo hay una mejoría progresiva tanto en parámetros de agudeza visual como en parámetros de grosor de la retina central. Y aquí pues vemos que hay una comparación, pero esa comparación es para sencillamente decirnos que no hay diferencia significativa en cuanto a las mediciones de esos periodos entre los aneurismas hemorrágicos y los aneurismas exudativos. Entonces, pues lo que se concluye de este primer estudio es que el bevacizumab intravítrea es realmente pues una medida efectiva para el manejo de un macroaneurisma complicado que podría pues ofrecer una mejoría rápida y efectiva de la agudeza visual mejor corregida y del grosor central retinal. Sin embargo, recordemos que ese tipo de estudios no son pues como el adecuado para hablar de efectividad, pero pues es como una de las conclusiones que se tenían. Y por otra parte, teníamos este otro estudio que también es mencionado por la academia, donde pues se titula Tratar o no tratar. Esa es una serie de casos de pues, macroaneurismas arteriales, donde nuevamente pues, se hizo, en este pues, lo importante es que se hizo como una decisión en dos grupos de intervención. El grupo que fue sometido al antiangiogénico y un grupo de observación. Sin embargo, pues aquí vemos que fueron muy pocos pacientes. En el grupo de anti-VEGF se incluyeron solamente 13 y en el grupo de observación fueron 5. Nuevamente, en el caso de la agudeza visual, en la escala logarítmica vemos que no hay diferencias entre ambos grupos, pero en la agudeza visual final sí vemos que hay diferencias que van a favor de los pacientes que fueron tratados con anti-VEGF. Y aquí pues vemos otro análisis donde lo que vemos es ya por grupos, normalmente qué diferencia hay entre la agudeza visual pues, basal y la agudeza visual final, nuevamente encontrando que en el grupo sometido pues, al tratamiento con anti-VEGF sí hay una diferencia pues, importantemente significativa, mientras que en el grupo observación no se dio esa diferencia. Sin embargo, pues nuevamente es como la crítica, digamos también en la medida en que no se estudia mucho esta condición, y es que pues, es un estudio muy pequeño donde podemos hacer una comparación que pueda ser generalizada a todos los casos. Continuamos entonces con la otra rama de las opciones terapéuticas y es la fotocoagulación láser.
Aquí nuevamente no existe ningún esquema que sea específico, pero lo que se ha planteado es que se puede aplicar el láser tanto directamente sobre el macroaneurisma o se puede aplicar sobre la retina adyacente al mismo. Si bien se pueden hacer los esquemas habituales con argón, también se propone como la opción de hacer un tratamiento láser subumbral, donde pues se utilizan energías mucho más bajas y esto pues lo que trata como de buscar es que no se den como complicaciones relacionadas con la exposición al láser. Y en aquellos pacientes que presentan hemorragias perretinales, se ha planteado también el uso de la membranotomía con láser pulsada, donde lo que se hace es que pues, se genera una disrupción focal en la membrana limitante interna con el láser para que la sangre salga por ahí y de alguna forma se ha planteado que pueda resolverse pues, de una forma más rápida. Tenemos finalmente la opción de la vitrectomía. Esta pues va a estar indicada en casos de hemorragias extensas. Y en el caso de la hemorragia submacular, lo que se plantea realizar con la vitrectomía pars plana es hacer un desplazamiento neumático. Esto se puede realizar con perfluorocarbono. Y en muchos de los casos que se han descrito, se pudiera o no asociar con el factor activador del plasminógeno, que como sabemos es una enzima que lo que hace es convertir el plasminógeno en plasmina y esto pues lo que finalmente participa en toda esa cascada de coagulaciones que va a permitirme la disolución del coágulo y hacer que la hemorragia se resuelva de forma más rápida o más efectiva. Pero no es necesario e incluso pues también se ha utilizado en combinación con gas, no necesariamente con perfluorocarbono, se ha inyectado e incluso también con inyecciones subretinales. Y en el caso de la hemorragia subretinal, pues lo que se propone es realizar la vitrectomía con drenaje de esa hemorragia mediante retinotomía y ya posterior a ello se hace un intercambio fluido-aire o se puede dejar también gas. Tener en cuenta es equilibrar con el paciente y la condición pues puntual el riesgo que podría igual representar la vitrectomía. En estos casos se ha encontrado que los pacientes con ese tipo de macroneurismas podrían presentar agujeros maculares derivados de la vitrectomía hasta un 15% y hemorragias de hasta un 10%. Y pues algo que igual es una incidencia baja, pero no es despreciable, es también el riesgo de un desprendimiento de retina hasta un 4% de los casos. Ya para hablar del pronóstico, entonces vamos a hacer una distinción en la medida en que pues el paciente tiene el potencial de tener una recuperación de agudeza visual significativa, donde pues aquellos pacientes que presentan hemorragias bichas y hemorragias perretinales van a tener pues un mejor pronóstico respecto a aquellos que presentan el edema macular en términos de agudeza visual final. Pero entonces hay que tener en cuenta que toda esa sangre o fluido que se puede presentar en las capas profundas de la retina va a tener un efecto muy importante que me puede deteriorar permanentemente la visión y es que en la medida en que esto desarrolla algún grado de inflamación, se suman toxinas químicas y el mismo cizallamiento que hay por el efecto mecánico en la retina externa, que me puede condicionar una limitación para la difusión de nutrientes, de oxígeno y pues, de todos los elementos que provienen del epitelio pigmentario de la retina hacia la capa de fotorreceptores y esto finalmente ocasiona un daño permanente de los fotorreceptores que en estos escenarios podría darse tan pronto como en 2 días una vez se instaura el sangrado o edema, pero en la medida en que no se resuelva podría presentarse con seguridad después de las 2 semanas. Y ya pues tenemos otro tipo de complicaciones que tienen que ver con el efecto mecánico que podría representar las complicaciones hemorrágicas, como puede ser el glaucoma por cierre angular, desprendimiento de retina, sea seroso o hemorrágico, y también como les mencioné pues, previamente, las oclusiones venosas de la retina. Entonces, para eso, ya este es el estudio que les mencioné también al principio de la charla. Este es el único metaanálisis que encontré y creo que es de los pocos o el único que existe. Aquí lo interesante es que se incluyeron 69 estudios sobre como el pronóstico y el tratamiento en macroaneurisma arterial retinal. Y pues digamos, la calidad de los estudios que se incluyeron realmente estuvo entre una calidad 2 a una calidad 5. Aquí pues nuevamente están las características sociodemográficas y estructurales de sus macroaneurismas. Pero, pues digamos aquí lo que quiero que veamos es lo que se encontró que puede suceder ante cualquier esquema de tratamiento que yo tenga con pacientes. En el caso de la observación solamente, se encontró que esos macroaneurismas cerraron en un 64%. Y vemos pues que aparte se hizo una distinción tanto entre el macroaneurisma hemorrágico como exudativo, viendo pues que realmente había una mejoría
digamos, modesta en términos de mejoría de la agudeza visual. No fue una mejoría completa, es buena en 67%, pero digamos en el caso del macroaneurisma exudativo es muy baja en términos de una sola línea de visión, solo cuenta un 42%, y en el caso de tres líneas de visión solamente un 27%. Eso lo contrastamos con los datos que se encontraron respecto al tratamiento con panfotocoagulación láser. Aquí la tasa general de cierre fue del 96%. Y vemos que si comparamos el macroaneurisma hemorrágico con el exudativo, realmente el hemorrágico mostró una mejor tasa de mejoría en términos de agudeza visual, que sin embargo no es tan alta. Vamos a ver ahorita con los otros esquemas. Para el caso de las inyecciones de antiangiogénico, aquí la tasa global de cierre fue del 98%, donde, digamos, el macroaneurisma exudativo tuvo una tasa mucho pues, más alta respecto al hemorrágico, hasta un 100% mejoraron en por lo menos una línea de visión y el 67% tres líneas o más, comparado pues con el hemorrágico donde solamente el 58% tuvo una mejoría de tres líneas. Y por último, pues plantean la combinación de ambos tratamientos, tanto la panfotocoagulación como el uso del anti-VEGF, donde la tasa global fue del 98%, pero vemos que el 100% de los macroaneurismas hemorrágicos mejoraron tres líneas o más, perdón. Y en el caso del exudativo, el 100% mejoraron por lo menos una línea y el 92% mejoraron tres líneas o más. Entonces, frente a eso, y ya para concluir, pues tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser muy importante la consideración de los factores de riesgo cuando tenemos el macroaneurisma arterial como una opción diagnóstica. Es muy importante tener en cuenta la distribución topográfica en esos primeros tres órdenes de ramificación arterial, y adicionalmente pues la unilateralidad para considerar el diagnóstico, porque solamente el 10% pueden ser bilaterales, pero pues es una proporción mucho menor. Pacientes que reciban uno o dos tratamientos van a tener mejor pronóstico. Frente a eso, la observación no debería ser como la parada cuando nos enfrentamos a este tipo de alteraciones vasculares. Los hemorrágicos van a tener mejor pronóstico visual, sea por observación o por láser, pero pues nuevamente volvemos a que la combinación podría ser realmente la que nos dé mejor pronóstico. Y pues finalmente los exudativos, si nos encontramos, el VEGF debería ser mandatorio para estos pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Una presentación muy buena, muy completa, bien ilustrada. Me llama la atención lo que diste al principio del diagnóstico, el error diagnóstico, la falta de diagnóstico. Yo no tengo esa experiencia. Creo que es un diagnóstico relativamente directo, fácil, pues en el caso tanto de los hemorrágicos como exudativos, pues lo característico es una hemorragia redonda, excéntrica. Y eso es lo primero que le prende a usted el bombillo. Esto no es una lesión macular, no es una membrana vascular. Es usualmente en pacientes viejos, mayores de 60, y suele ser grande, ¿no? Y lo otro es que hay hemorragias con frecuencia en todas las capas, desde pre, intra, subepitelio pigmentario, lo cual es curioso porque la lesión está en un vaso retinal en la superficie, pero seguramente por la forma como se rompe y sangra, pues prospera la sangre tanto para atrás como para adelante. Y es muy característico que si usted ubica la lesión y mira dónde está el centro, pues el centro usualmente está a nivel de la arcada, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace sospechar, porque no todos se ve la bolita blanca o más rojita, el macroaneurisma, ni siquiera con la angiografía. Si hay mucha sangre prerretinal, pues si eso pasa también a veces en membranas no vasculares, que si hay mucha sangre prerretinal, pues ni la angiografía le muestra la lesión. Entonces ahí puede entrar el OCT a ayudar.
la evolución, la asociación a hipertensión, el estado del otro ojo, pero la verdad es que en mi experiencia, pues es muy raro que uno tenga dificultades diagnósticas. Una persona joven, pues uno no piensa con una hemorragia central, que entre otras suele ser central, no está centrada en la arcada. Uno piensa más en Valsalva o en trauma. Es verdad que el melanoma, eso sí lo he visto confusión de hemorragias subepitelio pigmentario que abomban la retina y dan un efecto de masa, confundidas, inclusive tratadas como melanoma con ecografía positiva, pero más he visto eso más en periferias, asociado a HEPE, asociado a anomalías vasculares de la periferia. Luego, retinopatía diabética o DP, pues realmente es muy raro, muy difícil confundirse con esos diagnósticos, porque eso pues tienen otras características que los definen. Y lo mismo los exudativos, ¿no? Cuando son exudativos asociados a anomalías vasculares retinales, cualquiera de las tantas que hay, pues usualmente son más periféricas y la configuración mm, no suele ser, pues, sobre todo en las anomalías múltiples, de una lesión única, regular, redonda. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, no sé, no creo tanto esa afirmación inicial de que sea un diagnóstico difícil que con frecuencia se equivoca. Lo otro es la evolución. Yo he sostenido desde hace muchos años que yo siempre encontré una disociación entre lo que publicaban los artículos, recomendaban los textos y lo que yo estaba observando. Y es que los aneurismas involucionan espontáneamente y son de buen pronóstico. Y yo estaba viendo, eh, pues, que a un buen porcentaje de los pacientes les iba mal y empeoraban gradualmente. Así uno, eh, pues haga algo que es muy importante, pues quizás hacer el diagnóstico de hipertensión, si no está hecho, de hipertensión descontrolada, y comenzar a controlar la hipertensión. Ese es un componente muy importante del tratamiento. Pero yo veía que esa evolución ah, que estaba descrita en todas partes, eh, pues no era cierta en la práctica de los pacientes que yo veía. Entonces, desde hace mucho, yo, con excepción del macroaneurisma pequeño, alejado, que no está produciendo ningún daño en la mácula, casi rutinariamente los trato. Y no le veo ningún sentido a eso que mostraste allí que hacen algunos de hacer tratamiento alrededor del macroaneurisma, ¿no? Se trata el macroaneurisma con un spot grande, con tiempo largo, medio segundo, y con poder bajito, y se le hacen varios disparos hasta que él se va blanqueando. Y como mostraste muy bien en el OCT, pues yo no he hecho ese ejercicio, pero eso se ve en la evolución muy rápido, como el macroaneurisma se fibrosa, se contrae y para el sangrado y para la exudación. Y el paciente mejora rápidamente. La experiencia mía era que yo los observaba, pues siguiendo las recomendaciones, y empeoraban, o simplemente no mejoraban, y los trataba y les iba mucho mejor. Entonces, me alegra mucho que ya haya toda una tendencia a tratar. Claro, antiangiogénicos tenía que entrar en el paquete, pues porque hoy en día antiangiogénicos se le pone a todo, absolutamente a todo. Yo creo que tiene sentido si hay mucho involucro macular y sobre todo si hay edema y engrosamiento de la retina. De resto, no creo que sean necesarios y de pronto la combinación en casos muy severos sea una buena idea, la combinación de láser
y antiangiogénicos. Respecto de la vitrectomía, eh, hay algo que sí creo que debes corregir ahí en la diapositiva, que hablaste de desplazamiento neumático con perfluorocarbonos. Los perfluorocarbonos son líquidos pesados y si uno hace una vitrectomía para drenar sangre subretinal, sí allí intraoperatoriamente puede tener algo de utilidad usar perfluorocarbonos. Se hace una retinotomía, pues usualmente se inyecta TPA para licuar la sangre y con el perfluorocarbono se hace como una especie de bamboleo sobre la superficie de la retina como para exprimir la sangre, aparte de que se puede meter una cánula y tratar de aspirar. Pero esa es una maniobra o un recurso que es bastante extremo y digamos que se usaría en casos de mucho compromiso visual en donde uno tiene un paciente muy varado, de pronto con un ojo único, porque es una cirugía bastante agresiva. Lo que se habla de desplazamiento de la hemorragia, lo más común, lo que se hace más comúnmente con o sin vitrectomía es el desplazamiento neumático. Y el desplazamiento neumático, pues obviamente es con un gas, no es con perfluorocarbono. Los dos gases son el perfluoro, el SF6, que es per octafluoruro, no, perdón, es SF6 es perfluoro, Ex- uh, hexasulfuro, eso. eso. Y el C3B8 es octafluoropropano, Ujú. fluoropropano, y ahí puede venir la confusión. El nombre de C3B8 puede decirse perfluoropropano, que no se debe confundir con los perfluorocarbonos, que son líquidos. Entonces, desplazamiento neumático es con perfluoropropano o con hexafluoruro de azufre, SF6 o C3F8. Es bueno que corrijas eso en Ah, la sí, diapositiva. sí, doctor, lo reviso. Seguramente me confundí en eso que usted dice, pero sí, ya lo reviso. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta sobre macroaneurismas, diagnóstico, manejo? Tal vez solo insistir en lo de la hipertensión, ¿no? No es, no es raro que uno haga el diagnóstico de hipertensión con un paciente que consulta pues con pérdida de visión o un escotoma paracentral, porque esto sí lo ven, porque es una hemorragia densa, grande, que a veces llega, así no afecte la visión, a veces llega muy cerca de la mácula. Entonces, esto sí lo siente el paciente como un escotoma, una mancha paracentral evidente y consultan. Y a veces el paciente no sabe que es hipertenso. O sabiendo que es hipertenso, considera o le han dicho que la presión está muy bien controlada. Y uno siempre debe sugerirle al paciente que algún problema tiene con el control de la presión. Así ofenda eso a su internista, porque se ofenden. Yo he tenido otras instancias donde se ponen bravos y se ofenden cuando uno le dice el hecho de que haya hecho un macroaneurisma sugiere que la presión pueda no estar bien controlada. Y el hombre, en vez de aceptar que hay signos retinales que indican el control de la hipertensión, pues se pone bravo y dice, no, pues yo la tengo bien controlada. El paciente va al consultorio, le toma la presión y está bien, y luego las 1000 horas o días entre consulta y consulta, pues el paciente puede no tomarse la droga, tener picos, hacer todo lo que quiera. Entonces, pues es un signo obvio de que algo está pasando.
Yo siempre lo pongo, así se me molesten algunos internistas, se ofendan, porque es como que uno les estuviera diciendo, usted no está haciendo su trabajo bien hecho. Y no es eso, simplemente uno le está diciendo, mire, que hay algo que nos dice que el paciente no va bien. Y es muy importante para la misma evolución del macroaneurisma que el paciente se aplique, ¿no? A veces esos pacientes que son como banales, como irregulares con la toma de la droga, porque ustedes saben el problema de todas estas enfermedades crónicas como el glaucoma, es que la gente no sienta nada, ¿no? La gente no siente nada, entonces no se toma la droga o hace periodos de descanso, eso no es infrecuente, que decidan descansar de la droga durante un periodo de tiempo y es en ese periodo de tiempo pues que hacen las elevaciones de presión y los macroaneurismas. Y los macroaneurismas pues son un muy buen aviso, un muy buen recurso, como lo de la retinopatía diabética, para pegarle un susto al paciente y decirle, mire, que usted está jugando con candela, usted está arriesgando su vida, su visión, su salud neurológica, su corazón, pensando que este asunto del control de la hipertensión es un chiste, ¿no? Esto es serio, esto tiene consecuencias serias y ahí va en camino de perder un ojo por no pararle bolas. Entonces, esa parte les recomiendo que le paren muchas bolas. Listo, doctor, muchas gracias. No más preguntas ni comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Feliz día.